Esta tarde, desde El Paso, Texas, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que México tomará acciones legales por el acto de terrorismo cometido en esa comunidad contra mexicanos y mexicoamericanos. Dijo también que nuestro país participará en la investigación y juicio por terrorismo. Es decir, el terrorismo se suma a la agenda bilateral que ya espera a Christopher Landau, nuevo embajador de Estados Unidos aquí en México. Veamos el contexto. Básicamente, la semana pasada, Christopher Landau, un abogado constitucionalista sin experiencia diplomática, fue ratificado por el Senado estadounidense como embajador en México. Donald Trump nombró a Landau en marzo pasado, un año después de la renuncia de Roberta Jacobson al cargo. Tras el nombramiento, la Cancillería mexicana consideró que la designación contribuirá a impulsar y a fortalecer una relación bilateral de respeto y entendimiento mutuo. Los temas más importantes de la agenda bilateral son el TMEC, que aún espera ser ratificado por el Congreso estadounidense para su entrada en vigor, así como migración y seguridad. Tras los atentados registrados este fin de semana en El Paso, Texas, Dayton, en Ohio y Chicago, en Illinois, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que México tomará acciones legales para exigir la protección de la comunidad méxico-estadounidense y de las mexicanas y mexicanos que residen en ese país. Aunque no hubo mexicanos afectados en Ohio, sí hubo 8 muertos en El Paso. Consideramos este acto un acto de terrorismo en contra de la comunidad México-norteamericana y de nacionales de México en los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses investigan el atentado como terrorismo nacional y posible crimen de odio luego de que se vinculara al atacante con un manifiesto contra la invasión hispana en Texas. Más del 80% de la población en El Paso es de origen hispano. La embajada estadounidense en México expresó su pésame y señaló que Ciudad Juárez y El Paso permanecerán unidos como vecinos, socios y familia. Aunque Trump atribuyó los ataques a problemas de salud mental, varios demócratas y ciudadanos en redes sociales señalaron que sus comentarios anti-inmigrantes y su tolerancia al supremacismo blanco han avivado el racismo en Estados Unidos. En febrero pasado, por ejemplo, aseguró que su país enfrenta una invasión de delincuentes y pandillas desde México, y en mayo amenazó con aranceles extra a los productos mexicanos si nuestro país no frenaba la migración desde Centroamérica, lo que ha ocasionado que solo en el primer trimestre de 2019 México haya devuelto a 130,000 migrantes a esa región. Según la Organización Internacional de Migraciones, durante todo 2017 México deportó a 141,000 centroamericanos y en 2018 a 196,000. Punto y contrapunto. Noche de lunes, y como cada lunes y miércoles, Fernanda Caso, analista y conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás, querida Fer? Muy bien, Genaro, un gusto estar como siempre por acá. Al contrario. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, de regreso de vacaciones, feliz Bienvenida, de estar por te acá. extrañamos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Buenas noches, consternado por el acto de terrorismo de ellos. Así es. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Bueno, hay que decir que el fin de semana que nos pusimos de acuerdo para los temas de hoy, habíamos pensado hablar hoy exclusivamente sobre la llegada de Christopher Landau como nuevo embajador de Estados Unidos a México, pero evidentemente se atravesaron estos actos de terrorismo, evidentemente en El Paso, Texas, en Chicago y en Dayton, contra inmigrantes mexicanos. Decía hoy en radio con Denise Merker, Jorge Ramos, que este es el atentado, que no hay un acto así dirigido contra la comunidad latina y en específico contra mexicoamericanos tan violento, al menos desde la guerra de México-Estados Unidos en la década del 1848 del siglo XIX. Evidentemente esto cambia mucho el sentido de cómo los mexicanos están viendo ahora ese discurso y esa narrativa de odio del presidente Trump. ¿Qué hacer? ¿Les parece adecuado lo que ha hecho el canciller Marcelo Ebrard? A quien dice que ante cada adversidad Marcelo Ebrard parece sacar una política de gobierno con sentido. ¿Sí o no? Lecona. ¿De gobierno con sentido? Pues, con sentido. Dije gobierno con sentido. Bueno, terrible, ¿no? Lo que sucedió el fin de semana. Yo creo que la respuesta en cierta medida es buena, es lo que se espera. Sin embargo, pues tampoco tengo la certeza, después de escuchar sobre todo al presidente hoy en la mañana decir que es un asunto electoral la reforma que pudiera llegar a mantener el control de armas, lo que se ha pedido desde hace mucho tiempo, y que él confía en que los gringos incluso podrían hacer una reforma constitucional. Pues evidentemente, después de la conferencia del presidente, en el mensaje de Donald Trump no vemos para nada algo así. Está llevando todo a un tema de salud mental. Entonces, la gran reforma que él ve es la de la salud mental y nos muestra pues la parte de lo mezquino que es, o mucho de lo mezquino que es, al decir que hay que sacarle el mejor provecho a esta tragedia. Y el mejor provecho para él es hacer una reforma migratoria o avanzar en la reforma migratoria. Entonces, pues, lamentable cómo se está reaccionando de ese lado. Sí, que de cierta manera decir que urge una reforma migratoria abona mucho también a esa discusión de nos están invadiendo, ¿no? Sí, exactamente. Cuando vemos que el tirador de Texas hizo propio el mensaje de la invasión,
este resentimiento y este odio, pues poco podemos esperar si el presidente Trump sigue en ese sentido diciendo o reafirmando que hay una invasión y que pues, lo que urge en todo caso es la reforma migratoria. Bueno, nada que esperar distinto de Donald Trump y lo que desde luego que preocupa y que fue mucho de lo que lo que se estuvo debatiendo en redes sociales, sobre todo este fin de semana, que hay que decirlo, muy lamentable, las posiciones de un lado y de otras, ¿no? Tanto muchos pro gobierno diciendo que la derecha está por hacer esto, abonando a esta narrativa que se ha construido hace semanas de que está preparando un golpe de Estado, y hay reporteros muy responsables que le preguntan al presidente si va a haber un golpe de Estado de la derecha, y del otro lado, o sea, de los opositores del gobierno también señalando que estamos a un paso de eso por el discurso de Andrés Manuel. Creo que definitivamente las redes sociales, sobre todo, se han convertido, lo decía Jacobo Dayan en la mañana en W Radio con Gabriela Barkentin y Javier Risco, que las redes sociales se envalentonan a esos grupos que sí tienen un discurso de odio o que se van radicalizando en un discurso contra una persona, contra una comunidad, porque ya no lo tienen que hacer vía deep web, ni mucho menos. Se encuentran en páginas de Facebook, los locos que hacen Twitter. Sí, los asesinos que perpetran este tipo de cosas como las que vimos este fin de semana, hacen sus manifiestos y sus publicaciones en redes sociales. Entonces, es una era realmente muy, muy triste, muy lamentable, y sí tenemos, yo creo que en esto que corresponde apoyar al gobierno sin dejarle de exigir también que tomen una postura firme para que se reconozca el problema también de las armas, del tráfico de armas, incluso también para México, que hoy es el financiero, ha aumentado 35%. Sí. También. Caso, ¿la respuesta del gobierno mexicano te parece adecuada? ¿Te gustó ver al canciller Ebrard en El Paso decir que iba a tomar acciones legales? ¿Cuáles acciones legales, por cierto? Sí, a mí la verdad me pareció una postura sumamente digna y responsable, la que tuvo el gobierno de México, particularmente lo expresado por el canciller Marcelo Ebrard, en la que veo 4 componentes, ¿no? Primero, llamarlo terrorismo contra mexicanos, ponerle un nombre y decir sí estaba dirigido contra mexicanos, no vamos a darle vueltas y no vamos a querer quedar bien con el gobierno en el asunto de que únicamente era salud mental, sino que sí hay un tema dirigido. En segundo lugar, hablar de extradición, de una posible extradición hacia México, aunque difícilmente se lograría. Creo que es una postura que vale la pena y que sí habla de que en México también se va a exigir justicia por esos connacionales. En tercer lugar, hablar de justamente acciones legales contra el uso de armas, ¿no? López Obrador tal vez lo dejó menos claro, sí lo llegó a mencionar. Desde el lado de Marcelo Ebrard, creo que al menos sí muestra una postura por parte del gobierno más frontal, diciendo esto es un problema que está afectando a nuestros connacionales en Estados Unidos y se tiene que regular en Estados Unidos, aunque no sea nuestra facultad regularlo, podemos empezar a exigirlo. Y cuarto, acercarse a las familias de las víctimas, ¿no? Brindar apoyo, que finalmente sientan que México está de su lado, aún del lado del territorio norteamericano. Me pareció que ha sido una respuesta bastante completa, al mismo tiempo estar informando hacia México cada vez que hay alguna novedad, cómo están las personas, cómo van desarrollándose en el hospital. Creo que ha sido, dentro de la tragedia y dentro de lo terrible que fue este atentado, pues una postura buena por parte del gobierno federal. Creo que el nuevo embajador llega en un momento en el que nunca se imaginó con lo que iba a tener que lidiar, y sí es una coyuntura después de un vacío de mucho tiempo, de un año, ¿no? Más de un año en la que no tuvimos embajador, y de repente llega para enfrentarse a una situación migratoria complejísima, ¿no? Con estas amenazas de aranceles, México intentando responder, también resolviéndolo de una forma muy cuestionable. El asunto del Paso, Texas, y finalmente las elecciones en Estados Unidos, que van a poner a México de nuevo en el centro. Creo que va a ser un reto enorme. Lo que conozco del nuevo embajador es que él nació en España, su papá era diplomático, a pesar de que él no tiene experiencia diplomática. Él nació en España porque su papá era diplomático, y después de eso vivió en Paraguay, Chile y Venezuela. Entonces habla español fluido, conoce la cultura latinoamericana. Asumo yo que le tiene cierto cariño, porque tiene algo de arraigo. Habrá que ver ya cómo. Y su papá es refugiado austriaco, ¿no? Que justamente huyendo de los nazis llegó primero a Colombia, luego a Estados Unidos. Entonces, es un personaje interesante que creo que podría tener empatía por nuestro país, lo cual creo que sí es fundamental con cualquier embajador de cualquier país en cualquier otro. Es decir, puede sentir una conexión. Y bueno, pues este será el primer reto, ¿no? Ver cómo responde y cómo lidia con esta crisis y una tensión que pues México y Estados Unidos no veían en décadas. Eder, ¿cómo estás viendo el tema? Hoy el presidente Andrés Manuel hizo énfasis en el asunto de la política de control de armas
e incluso recordó que algunas políticas impulsadas por el gobierno del Partido Demócrata en su momento sobre el control de armas, y dijo que se tendría que despartidizar ese debate para que se impulse una reforma realmente que coadyuve a la regulación de la venta ilegal o legal incluso de armas en Estados Unidos, porque afecta más hacia el sur de su país. Creo que eso, poner el énfasis en ese tema es muy importante, y me preocupa mucho, como decía ahorita Lecona, el discurso que hace a través de, como siempre, de sus tuitazos este sujeto, que todo el tiempo, y lo hemos dicho en esta mesa, su discurso ha sido de azuzar a su electorado en contra de la otredad, no solamente en contra de las personas de México, Centroamérica, sino de las personas de Arabia, en general en contra de la otredad. Y ahora, a partir de este acto de terrorismo en donde asesinan a personas mexicanas, él, en vez de mostrar un poco de empatía, pone el acento en la necesidad de una reforma migratoria, es decir, está culpabilizando otra vez a la gente migrante de lo que sucedió en El Paso. Y eso me preocupa mucho, porque si su intención desde el principio era movilizar a un electorado radical, lo que sucedió ayer no es otra cosa más que la señal de que lo está logrando. Eso es lo que él está buscando. Y aunque sí es una manifestación radical de cómo se puede movilizar su electorado, eso es lo que él quiere para poder reelegirse como presidente de Estados Unidos. Y a mí eso me preocupa mucho. Por supuesto que dependerá de la ciudadanía en Estados Unidos ponerle un freno, pero tenemos que señalar que él lo que quiere es lo que sucedió ayer. Y él está muy cómodo con situaciones como esa, porque es así como se posiciona, y eso es lo que está buscando. Y por otro lado, creo que la respuesta no solamente de México, sino de todo el mundo, ha sido muy adecuada. Las señales de solidaridad, poner el énfasis en que efectivamente fue un acto de terrorismo y no una balacera, como lo manifestaron al principio los medios de comunicación, es muy importante, y qué bueno que se manifieste la solidaridad, porque frente al discurso de odio radicalizado, lo único que nos va a mantener con hermandad entre los pueblos de todo el mundo es la solidaridad. Claro. Lisa, ¿coincides? ¿Crees que Trump está muy cómodo con esto? En su conferencia hoy sí condenó al supremacismo blanco y las políticas raciales. Sí, pero evadió la mayor parte de las preguntas, en donde específicamente se le preguntaba qué era lo que a él le parecía que esta persona, antes de salir a matar a la gente, había hecho una especie de declaración, ¿no? Había dejado una especie de manifiesto que retomaba palabras tácitas dichas por el mismo presidente, y que además, pues en todas sus redes sociales demostraba una simpatía por él y por el tema de las armas, donde incluso pues escribía el apellido del presidente con las mismas armas, ¿no? Yo creo que el presidente Trump en realidad está evidentemente apoyando esta narrativa. Sí creo que está muy metido en este tema de la elección. Me parece reprobable que haya hecho de este tema un tema migratorio, pero yo sí creo que hay muchísimas más maneras de, en vez de esperar a que cambie él su discurso, centrarse en la discusión que importa. Y la discusión que importa en este caso en particular es la regulación de armas en Estados Unidos, que tiene décadas sin pasar. Iniciativa de ley que se presenta es iniciativa que es bloqueada por un lobbying fuertísimo de esta Asociación Nacional de Armas, NRA son sus siglas en inglés, ¿no? Que ha habido 2 intentos ya en esta legislatura por pasar ciertas reformas de regulación de armas, pero que siguen sin prohibirse. Por ejemplo, una de las cosas que ha sido además una de las demandas del gobierno mexicano desde hace varios años en política exterior, el antiguo subsecretario de Asuntos Multilaterales tenía el tema de la prohibición de las armerías y la venta de armas de asalto en las armerías de la frontera, precisamente porque había una vinculación muy importante. Y había un veto que se terminó, además, legal. Exacto, ¿no? Donde tenemos miles de armerías en la frontera y muchas armas que terminan de manera ilegal aquí. Yo estoy de acuerdo con la postura de Marcelo. Sí me gustó verlo en El Paso, Texas. Sí me gustó que la reacción del gobierno mexicano haya sido exactamente fuerte, de iniciar una investigación aquí, de pedir sanciones o acciones legales, demandas en contra del gobierno norteamericano por el tema de la protección de los migrantes. Solo decir que países como Uruguay sí lanzaron una alerta de protección a sus viajeros, ¿no? En respuesta precisamente a que Estados Unidos les había dicho que la violencia subía en Montevideo, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que las medidas se mantengan.
Sí, me llovió por poner un tuit de que el gobierno mexicano debería emitir una alerta de viaje a Estados Unidos. Sí, debería. Ahorita que decía Lisa lo de las palabras y cómo reitera la palabra de invasión, vi una tuitera, Natalie Martínez, que decía que de acuerdo a registros de Facebook, Trump pautó desde mayo de 2018 a la fecha 2.200 veces, o sea, pagó porque hubieran 2.200 publicaciones donde usaba la palabra invasión. Qué horror. Y todas tenían que ver con el tema migratorio. Y yo creo que aquí, digo, sí, de verdad, que no quiero llegar al extremo porque no lo creo, de que se esté construyendo algo similar en México, pero sí importan mucho las palabras del presidente, sí importa la estigmatización, sí importa Ahorita lo vamos a esto que discutir. se ha venido, Platicamos. importa mucho esto que ha venido pasando de estar persiguiendo aquí también migrantes, la respuesta de la gente antimigrante, tanto de izquierda como de derecha, que hemos visto en los últimos meses en las redes sociales, donde también se les ve como enemigos, como personas que no deberían de estar aquí. Poco a poco eso va abonando a que en un futuro tengamos, ojalá y no, algo como lo que... O sea, Ojalá y sancionas no. primero, pero luego dices que sí hay un discurso. No, digo que, asusante. que no hay que abonar a que eso vaya a que se Yo no construya. comparo para nada el discurso de Trump con No, las palabras fifí poco a del poco. presidente Digo, López es todo en su Obrador. Es muy contexto. distinto. Cada cosa va abonando y hay grupos que sí son radicales. No es que el presidente le está hablando a sus grupos radicales. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero desde aquí creo que todos nos sumamos a mandarle un abrazo muy fraternal a las familias de las personas que murieron allá en estos actos de terrorismo en Estados Unidos y por supuesto también desde aquí decimos no a la violencia y por favor control de armas. Una pausa, regresando. Parte de la estrategia del gobierno de la 4T para combatir el consumo de drogas es atacar a las sustancias y no a las personas. ¿Podrá dejar atrás la criminalización con esta campaña? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.